Buenas tardes, mi nombre es Ignacio Ramón Guetti. El verdadero apellido es Goethe o Goethe. Nacido en la aldea Santa María el 4 de enero de 1953, una de las aldeas hijas que le llamamos. Eh, las aldeas madres fueron las 6 primeras aldeas de Colonia General Alvear. Valle María, eh, Epasencúter, Aldea Salto, Aldea San Francisco, Aldea Protestante y la última, un año y medio después, Aldea Brasilera. Aldeas hijas son las que se conformaron después de esas primeras aldeas y generalmente fueron más tarde. Las primeras fundaciones o asentamientos fueron en 1878 y Aldea Santa María fue en 1887. Un contingente nuevo que llegó se sumó a algunos de los que ya estaban establecidos en la Colonia General Alvear y de ahí partieron en busca de otros campos porque eran numerosas las familias y ellos pensaban siempre en sus hijos, en que tuvieran campo suficiente como para trabajarlo. Así es como a 60 kilómetros de Paraná compraron en condominio 40 familias, 3.000 y algo de hectáreas, y ahí conformaron lo que hoy conocemos como Aldea Santa María. Nunca tuve en mi cabeza escribir un libro, sino que comencé un trabajo de autoconocimiento para saber por qué era tan tímido, por qué era tan vergonzoso, por qué tenía tanto miedo. Y habían pocas respuestas porque cuando nació papá, su mamá falleció, entonces del tema prácticamente no se hablaba. Fue una vida muy dura, muy sacrificada, eran muy pobres. Él fue el menor de 9 hermanos y fue criado por unos tíos que precisamente vivían en Santa María, y luego se fueron a trabajar tanto mi madre como mi padre a Buenos Aires, empleados domésticos, y cuando decidieron casarse regresaron junto a los padres que criaron a mi papá, los abuelos adoptivos. En esa época se los llamaba de crianza porque respetaban el apellido de los chicos que criaban. Y bueno, toda esa búsqueda la volqué en internet tratando de tener un lugar para acudir en busca de los recuerdos, porque mi madre siempre decía que tenía mala memoria, hasta que un amigo descubre, porque yo no conocía nada de internet, todos los datos que yo tenía, y me dice que escribo un libro. Yo no quería hacerlo porque esos blogs se iban enriqueciendo con jóvenes que se asombraban por fotos tan antiguas, por fotos de sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, e iban aportando nuevas. Entonces yo decía, si yo hago el libro se cierra y lo otro quedan afuera. Y bueno, mi amigo, que nació en Colonia Liebing, en el límite de Corrientes y Misiones, cerca de Apóstoles, está en Alemania, y él me presionó para que escriba el libro sobre Aldea Santa María. El libro sobre Aldea Santa María es Inmigrantes del Volga en Aldea Santa María, Entre Ríos, una aproximación histórica. Quiero resaltar un poquitito la imagen de la escuela, que realmente los de nuestra generación nos sentimos un poco enojados con los mayores que en su momento demolieron esa escuela, porque hoy sería un atractivo turístico muy grande. El libro se basa en la conformación de las distintas familias, de las primeras familias que llegaron, otras familias que estuvieron muy poco tiempo y se fueron, y de la escuela, porque la información oficial establecía que la escuela se había creado en 1906 y no podía ser que prácticamente 20 años estuviesen sin escuela, así que por eso está desarrollado el tema también sobre cuándo comenzó a funcionar la escuela, y ese edificio que mostré es de 1895. Por supuesto que enseñaban en alemán, era su idioma. Ellos cuando llegaron acá pretendían
vivir de la misma manera que vivieron en Rusia. Salieron de Alemania en busca de un futuro mejor para sus hijos. Salieron familias enteras en búsqueda de un porvenir. Y en Rusia conformaron aldeas, pequeñas aldeas, muchas aldeas, más de 100, y mantuvieron la separación entre los evangélicos y los católicos. Eso era algo que estaba establecido, que no se juntarían para que no hubiera problema. Cuando en Rusia consideraron que habían caducado los beneficios que le habían prometido cuando ellos inmigraron, decidieron buscar otro destino. Mandaron exploradores para no encontrarse con la sorpresa desagradable que se encontraron al llegar a Rusia, que las promesas eran vanas. Enviaron emisarios a Norteamérica y a Brasil. Los primeros fueron a Estados Unidos, a Canadá, y después vinieron a Brasil. En Brasil hicieron un convenio con el gobierno brasilero, pero se dieron cuenta que no era apta la tierra para el cultivo del trigo, y el gobierno de Brasil también un poco los engañó porque los mandó a la selva, tuvieron que luchar contra la selva y realmente sufrieron muchísimo, no estaban acostumbrados al clima, a los insectos. Entonces decidieron enviar emisarios a Buenos Aires. Escucharon a un señor Basgal que les dijo que Argentina era mejor terreno para el trigo, para lo que ellos sabían hacer, así que vino también una delegación a Buenos Aires donde el gobierno los llevó a Chaco, a Santa Fe, a Buenos Aires para que vean. Bueno, les gustó el campo, el terreno que había, y deciden formar un convenio con el gobierno nacional en septiembre de 1877. Cuando regresan a Brasil, en Brasil el gobierno se entera, entonces le quita todo el apoyo, dejándolos librados al azar y reclamándole que tenían que pagar lo que el gobierno había invertido para su traslado. Mientras tanto, mientras eso ocurre, que no pueden salir, viene dos barcos, 3, con una delegación, según crónicas familiares, de aproximadamente 1000 personas que se establecen en lo que el gobierno estaba formando, la colonia General Alvear. Como dije, los de Brasil no pudieron salir inmediatamente y demoraron 1 año y medio más en poder llegar a General Alvear. El libro de Aldea Brasilera, Aldea San José, primeros pobladores, una aproximación histórica, lo iniciamos con Vicente Juan Están, un amigo a quien le fui a obsequiar el libro sobre mi aldea natal y lo encontré con cáncer, muy triste, muy preocupado, entonces quise sacarlo un poquitito del tema y le propuse hacer lo mismo que hice en Santa María, cosa que le agradó mucho. Fuimos a ver a su amigo Rulo Schwinn, quien me mostró fotos, me dio datos, pero lamentablemente el cáncer la venció y quise abandonar la idea. Su esposa, la viuda, me pidió que lo siguiera y le hiciera un homenaje a él. Así que gracias a la colaboración de amigos de Vicente, como Guido Spahn, su señora Graciela, como Fernando Streitenberger, la doctora Rosa Streitenberger, Roberto Spahn y otros más, que disculpen si no me acuerdo de todo, pudimos lograr terminar el libro. Lo que contiene el libro son documentos, son actas de las primeras familias. Es en homenaje a las primeras familias y sobre todo en homenaje a las mujeres, quienes no participan en las listas de los libros o de los homenajes que vemos en los bronces en las plazas, y considero que trabajaban igual o más que los hombres en los primeros momentos tan difíciles que tuvieron que pasar adaptándose a un país con una cultura, una civilización completamente distinta a la que ellos traían. Así que ese es mi homenaje
a nuestros antepasados, a todos los descendientes de alemanes del Volga, remarcando una vez más lo de la escuela, porque en Brasilera también había una escuela, según las informaciones oficiales, creada en 1911, pero no podía ser que tuviesen tantos años sin dar clases. Y como dije, en Santa María se hablaba alemán, se enseñaban alemán, en Brasilera también. Ellos pretendían mantener toda su cultura como la mantuvieron en Rusia. Estuvieron más de 100 años con su cultura, hablando su idioma y no incorporando el idioma ruso. Acá el gobierno quería por todos los medios que ellos hablaran el idioma del país, que respetaran lo que estaba establecido por ley, que la enseñanza tenía que ser en español, y eso costó bastante. Recién en 1906, como dije, en Santa María, en 1909, en 1911, en Aldea Brasilera. Pero tenían escuela a partir de 1887, que Juan Berín fue su primer maestro, el que homenajearon cuando cumplió los 25 años en 1912 con una fiesta muy grande, publicado en un periódico que se editaba entre los católicos. Así que también mi homenaje a todos los maestros, a todos los que pasaron, tratando de dejar plasmada la cultura que nuestros ancestros nos legaron, que lamentablemente 2021 vemos que muchas familias ya se han destruido, en una palabra, se han roto, cosa que no sucedía antes, que se defendía mucho más la familia, que se trataba por todos los medios, si bien no digo que siempre era muy agradable las diferencias que podían existir, pero bueno, en base al sacrificio, al respeto, pudieron llevar adelante y dejarnos un legado para que nosotros también transmitamos a nuestros hijos, a nuestros descendientes, ese respeto por el otro, para que justamente conservar eso que tanto ellos deseaban que nosotros mantuviéramos vivos. Muchas gracias.